Acompáñenos de lunes a viernes en Contrastando Ideas Noticias con el doctor Julio Jiménez, con una batería de especialistas en materia fiscal, política, economía, finanzas, justicia, deportes y espectáculos. Acompáñenos a las 22 horas, tiempo del centro. Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos como cada semana en la mesa de análisis político electoral, jurídico constitucional. Avanzamos, hemos analizado, hemos discutido, hemos contrastado los temas de interés nacional, las reformas constitucionales, las ocurrencias o las venganzas personales, y también hemos analizado los desastres que a nivel gubernamental está generando incertidumbre, desconfianza, pero sobre todo está violentando el Estado de Derecho. Quiero agradecer esta mañana la presencia de dos auténticos analistas políticos, dos voces autorizadas, pero lo más importante, amigos de Contrastando Ideas Noticias. Quiero agradecer la presencia de don Demetrio Soto de la Tijera, ex senador de la República, exalcalde en Miguel Hidalgo, exdiputado federal, pero lo más importante, amigo de Contrastando Ideas. ¿Cómo estás, Demetrio? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Julio, muy buenos días, Marco. Buenos Qué días. gusto Gracias por estar con acompañarnos. ustedes. También nos acompaña el exconsejero del Instituto Nacional Electoral, presidente de la Comisión de Derecho Electoral del Colegio Nacional de Abogados Foro México, el doctor Marco Antonio Baños. Doctor, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenos días, Julio. Un saludo al auditorio y, por supuesto, a nuestro amigo Demetrio. Gracias por acompañarnos. Bueno, sin mayor preámbulo, quiero iniciar con don Demetrio Soto de la Tijera, esta mesa de análisis. Bueno, pues ha sido semana y media, ya vamos para 2 semanas, que se ha generado pues ya un escándalo a nivel nacional, pero ya tienen repercusiones internacionales y va a generar consecuencias económicas, diplomáticas, comerciales. Y bueno, yo quisiera aquí formular una pregunta directa a don Demetrio Soto de la Tijera. ¿Qué opinión le merece la postura, los argumentos, las justificaciones de la titular del Ejecutivo Federal, de la propia Consejería Jurídica de Presidencia de la República y de todos los miembros de Morena que pretenden pues dejar de observar, dejar de respetar, dejar de cumplir un tratado internacional en materia de extradición como consecuencia del escándalo del exgobernador con licencia, hoy gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, y los 9 imputados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos? ¿Dónde metros hoy? Mira, yo creo que la situación para México, más allá del gobierno, es muy difícil, porque la presión de Estados Unidos ha ido en aumento Sí. y en cierta medida la presidenta tiene las manos atadas. Vamos a suponer nomás que es cierto que hay 4 gobernadores, que la de Baja California, el de Michoacán, el de Tamaulipas. y el actual, y el de Sinaloa, que hay la posibilidad de que sean extraditados. ¿Tiene la presidenta la fuerza para obligar a que se vayan, para extraditarlos? No. Yo creo que ella es la presidenta de la República, pero no tiene el control total del partido. El partido se maneja de una forma muy independiente y lo vimos en la forma en que se hicieron los cambios en el partido, en que ella misma dijo, yo no estaba enterada y me causó sorpresa. Entonces yo creo que ella está contra la espada y la pared, porque una no puede acceder a extraditar al gobernador de Sinaloa porque los demás que están teóricamente amenazados, y si le sumas también a Mario Delgado en el gabinete, y a lo mejor a Monreal, y a César Augusto, pues se le van todos, y el partido no va a aguantarlo. Entonces yo creo que yo siempre pensé que para que ella pudiera actuar, tenía que venir la denuncia de Estados Unidos. Ella no iba a actuar por iniciativa propia porque no tenía la fuerza. Suponiendo, vamos a suponer que tiene los elementos y que está convencida de que el mismo gobernador de Sinaloa y otros varios gobernadores o miembros de Morena están involucrados. No pudo con Adán Augusto. Adán Augusto, en lugar de aplicarle, porque ahí es una denuncia interna de que estaba involucrado con el que era su secretario de Seguridad. No la pudo, barredora.
tuvo que mandarlo, él decidió irse al partido, pero dejó en el mismo Senado un agente incondicional de él. Entonces yo creo que la presidenta sí está contra la espada y la pared, porque no tiene la fuerza para quitarlos y por otro lado tiene la amenaza de Estados Unidos. Yo no creo que Estados Unidos vaya a intervenir el país o que se vaya a secuestrar al gobernador y a otros, no lo creo. Sería un conflicto mucho mayor que el que puede ser con Venezuela o en la lejanía de Irán, ¿no? Entonces, sí está difícil la actuación, más allá del gobierno, para el país. Ojalá todos aquellos que están involucrados con el narcotráfico sean en México primero, sean denunciados, o sea, ya son denunciados muchos de ellos, sean encarcelados, sean procesados en México, más antes, pero ahí tiene un problema la presidenta, no tiene la fuerza para irse contra 4 gobernadores, contra 3 miembros del gabinete, contra senadores, no puede, no puede. Nadie le haría caso. Ah, un predicamento verdaderamente para la titular del Ejecutivo, yo diría, un escenario muy preocupante para el futuro de nuestro país y yo diría un contexto preocupante para la revisión del TEMEC que está a la vuelta de la esquina. Quiero pedirle al doctor Marco Antonio Baños nos dé su opinión, cómo este escándalo, estas circunstancias, este contexto podría afectar electoralmente. Estamos también el próximo año, ya el proceso electoral 2027, la renovación del Congreso, 17 gubernaturas, la renovación formal de, pues yo diría, prácticamente la estructura legislativa de nuestro país. ¿Esto afectaría en la preferencia electoral, en los números, o seguiría igual con esta planadora arrolladora de Morena, doctor Marco Antonio Baños? Bueno, pienso que debemos tomar en cuenta que las renovaciones que hicieron en la dirigencia nacional del partido de Morena Claro, están orientados justamente, entre otras cosas, establecer de manera colateral, porque pues, al final de cuentas el cambio de dirigencia estaba previsto ya, pero me parece que es una forma, insisto, colateral de atender los efectos que puede generar la situación del embate de los Estados Unidos con estos políticos de Morena que al parecer tienen vínculos ya comprobables con el narcotráfico. Pero que tú mandes, por ejemplo, a la exsecretaria del Bienestar, la mandes a la dirigencia nacional de Morena con el conocimiento de todo el aparato que tienen ellos, que incluso lo usaron ahora para la campaña de afiliación que tuvieron y donde ellos dicen que tienen 12 millones y medio y sueles escuchar comentarios de algunos voceros de Morena diciendo somos el segundo partido más grande del mundo, pero detrás de la afiliación, de la campaña nacional de afiliación, estuvieron los famosos servidores de la nación. Ese es un punto donde es claro. absolutamente ilegal haber metido la estructura del gobierno para el proceso de afiliación de un partido político, aun y cuando este partido sea el partido del gobierno. Son recursos públicos desviados en favor de un partido político. Esa parte está ahí. Pero tú mandas a la operadora principal de los programas sociales de López Obrador, que conoce muy bien ese modus operandi de los servidores de la nación y obviamente la mandas a que prepare los trabajos específicos de lo que van a ser las campañas del 2027. Y antes habías regresado sí, a esta señora que era la secretaria de la mujer, de la nueva secretaría de la mujer, Citlali Hernández, la mandas también para que se haga cargo de la comisión que se va a encargar de la redacción del convenio de la coalición. Hay un problema severo en Morena con la coalición, pero mandas a quien ha operado ese punto y que al parecer pues tiene cierta autoridad con los otros partidos. Incluso se le vio aparecer cuando no era posible destrabar la mayoría calificada en favor de los nombramientos de los consejeros electorales, apareció Citlali en la Cámara de los Diputados. Entonces, esa parte me parece que hay que tomarla en consideración. Creo también que hay una situación donde se tienen que empezar a discutir públicamente algunos efectos que tienen estas demandas que ha presentado Estados Unidos y que tiene que ver con las acusaciones de que durante las campañas de estos gobernadores, particularmente en este caso el de Rocha Moya, pues hubo una intervención del narco que inhibió candidaturas de otros partidos,
que robó urnas, que secuestró a operadores políticos de otras candidaturas para que pudiera ganar Rocha Moya, y así un conjunto amplio de situaciones en las cuales tendría que haber un pronunciamiento específico. Si me apuras un poco, aun y cuando son asuntos ya que ya causaron definitividad y que ocurrieron en el pasado, me parece que las autoridades electorales, particularmente los tribunales electorales, en este caso más el de Sinaloa, porque el tema no pasó a una revisión de juicio de revisión constitucional en el Tribunal Electoral Federal, pero sí me parece que el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa tendría que emitir una explicación pública de cómo se calificó la elección de Rocha con todo ese tipo de irregularidades que ahora aparecen también en este tipo de denuncias. Y yo creo que particularmente estas situaciones se han metido en un predicamento al partido de Morena, porque no es lo mismo que vayas con la planadora de los casi 40 millones ahora, según la información que la misma presidenta Ariadna Montiel, ahora presidenta de Morena, ha dicho, 40 millones de beneficiarios de los programas sociales, pues no es lo mismo que vayas sin los escándalos a que vayas con los escándalos. Una buena parte de la estructura y de la operación política de Morena, pues tendrá que ser para poder disminuir este tipo de situaciones. Y creo también que pese a todo este tipo de complicaciones, pues el problema central también es que no tenemos una oposición y que la escasa oposición que tenemos, pues se desvanece aún más en problemas como lo que acabamos de ver en el estado de Veracruz, donde Héctor Yunes, que no es, digamos, de este clan de Miguel Ángel Yunes y el hijo Yunes, era el único diputado local que tenía el PRI en el estado de Veracruz y renuncia después de muchos años de militancia al PRI en medio de una acusación verdaderamente escandalosa en contra del dirigente nacional del PRI, porque si recordamos, pues él ha dicho con claridad que se va porque Alito Moreno le pidió que apoyara las decisiones en el Congreso local de Rocío Nale. Es verdaderamente escandaloso la acusación de Héctor Yunes, que me parece a mí refleja pues claramente lo que está pasando con la oposición en México. Y ese tema puede favorecer, digamos, en medio de un escándalo, de una situación que debería de disminuir sensiblemente la votación en favor de Morena, pues también se ve aminorado por la falta de una oposición que esté suficientemente articulada y que genere opciones reales en las elecciones del 2027. Sin lugar a dudas, la oposición está desarticulada. No tenemos un plan maestro para hacerle o generarle contrapeso electoral al gobierno de Morena. Desafortunadamente, las reformas del gobierno de Morena y pues no sé si se llama la colonización o el control que hoy tiene del INE y del Tribunal Electoral, pues complicará mucho más el proceso del 2027. Y ahí quiero preguntarle a don Demetrio Soto de la Tijera, él en su amplia experiencia como legislador, senador de la República, diputado federal, incluso asambleísta cuando todavía antes de que fueran diputados locales. Y bueno, él ganó una elección para ser alcalde en Miguel Hidalgo. Hoy las condiciones, hoy el escenario político electoral, la campaña sería pues como tú las viviste en la década de los 90 y 2000, don Demetrio. Mira, obviamente la situación de la oposición es muy difícil, sobre todo ya bajo la declaración que ha habido de que no va a haber una alianza total. Y yo Así creo que es. en el 27 tampoco conviene la alianza total, ni la va a haber. Conviene alianzas locales. Y Ok. eso no se han cerrado los partidos. Es decir, hay espacios donde se pueden llegar a acuerdos a nivel estatal, que lo va a haber, y sobre todo a nivel municipal, a nivel diputaciones locales, en fin. Ahora, para que la oposición, a ver, Morena ha sido demasiado poderoso y ha usado todos los instrumentos que tiene a su alcance. Es una estructura muy similar a la que tenía el PRI. La gente que eran seccionales del PRI eran empleados del gobierno, en fin. Pero yo creo que aquí hay que apostarle y es lo que viene. Esto le va a pegar a Morena. Entonces ya es una pregunta de qué tanto le va a afectar a Morena estos escándalos. Yo creo que poco a poco se va mermando, ¿eh? Y aunque todavía la presidenta mantiene niveles muy altos de popularidad, el 70%, 68%,
en la última encuesta del Universal, digo, del Financiero, ha ido bajando. Y también todo esto que está pasando afecta a la economía. Y si no hay economía, ya no hay forma de seguir apoyando los programas sociales. No hay dinero para el gobierno. Si la situación no solamente es crítica o difícil en lo político, es crítica en lo económico, muy crítica. El primer trimestre se bajó, hubo una reducción del 0,8%, ¿no? Que es tremendo. Es decir, otro trimestre como eso estamos en recesión. Y no hay inversión. El otro día platicaba yo con algunas gentes y cuando ves tú la inversión extranjera, fundamentalmente es la inversión de utilidades. No hay inversión de empresas nuevas. Las que están en México, como les va muy bien, siguen invirtiendo, siguen creciendo, tienen resultados extraordinarios, porque en México la rentabilidad es altísima por la falta de competencia y por cierta medida hasta la protección del gobierno a ciertas áreas, ¿no? Entonces yo creo que la situación de Morena es muy difícil, qué bueno que surja todo esto, qué bueno que le llegue poco a poco a la gente, qué mal que la economía vaya mal, pero es resultado de lo que ellos han hecho. La presidenta está desesperada por convencer al sector privado, pero el sector privado, según la última encuesta de Banco de México, que le preguntan a los empresarios si tienen confianza para invertir, el resultado es cero, no tienen confianza. Entonces, yo creo que las elecciones del 27 se van a dar, porque ya están muy cerca, en un escenario de mucho cuestionamiento a Morena. Y ahí es de donde ojalá la oposición lo aproveche. Pero también la oposición tiene es decir, los dos liderazgos del PAN y del PRI son innombrables. Tienen un desprestigio total. Es decir, tampoco hay ningún liderazgo. Entonces, pero la situación es, Morena se va a debilitar, sí. ¿Lo va a poder aprovechar la oposición? ¿Quién sabe? Híjole, qué preocupante contexto, qué escenario tan alarmante en materia económica, en materia financiera, en materia empresarial. Y estamos a la vuelta de la esquina de la revisión de un TEMEC, a la vuelta de la esquina del inicio de una fiesta mundialista de fútbol. Y mientras tanto, el gobierno de Morena recibiendo grupos de música coreana, pues cancelando calendarios escolares en el nivel básico, adelantando las vacaciones, porque es el mundial y porque hace mucho calor. Políticas públicas de ocurrencia o medidas desesperadas ante la incapacidad de poder dar respuesta a las necesidades de movilidad ante ya la inminente llegada del Mundial de Fútbol, doctor Marco Antonio Baños. Bueno, yo creo que hay una enorme desesperación de los gobiernos que van a ser, de los estados que van a ser sede de los partidos del Mundial de Fútbol. Y esta medida me parece que está dirigida esencialmente a tratar de contrarrestar los efectos de un tráfico que cada vez es más insufrible en la Ciudad de México y en Monterrey y en Guadalajara. No escapan a este problema ni en Monterrey ni en Guadalajara. Es el mismo problema. El exceso de vehículos. Es ya un problema, yo diría, de carácter nacional. A cualquiera de las ciudades, ya desde medianas hasta las grandotas que vayas, vas a encontrar este problema. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Pues entre menos gente tengas en la calle, pues mejor. Y entonces evitas que en ciertos horarios, de los que le llamamos aquí los horarios, digamos, los tope, donde hay mucha Pico. movilidad de personas, por ejemplo, en la mañana para ir a dejar a los hijos a la escuela, para salir a las oficinas. Yo te aseguro que aparte de la medida de la suspensión de clases con un adelanto de 1 mes y 10 días, es una cosa escandalosa lo que hizo ayer el secretario de Educación Pública. Van a sobrevenir otro tipo de medidas donde los empresarios te van a anunciar que regresas durante el periodo del mundial al trabajo de home A office, distancia. ¿no? Sí. A trabajar otra vez por la vía del Zoom, porque van a querer lo menos, pues que se vea lo menos que se pueda el amontonadero que tenemos de coches en la Ciudad de México. Y luego, súmale este asunto que recientemente acordaron
donde se van a emplacar todos las patinetas, los patines del diablo, las bicicletas eléctricas, los scooters, que corran a más de 25 kilómetros por hora y que además ya no pueden ir. Imagínate el problemón que va a haber en la Ciudad de México porque no van a poder ir en las ciclopistas. Así es. Y si tú tienes una bicicleta eléctrica que corra de 25 kilómetros para arriba, te van a echar a la vía rápida. Imagínate el peligro que van a correr muchísimas personas que hoy día circulan por las ciclopistas. Pero todo ese tipo de medidas son cosméticas, porque sí, a lo mejor logran abatir un poquito el problema del tránsito, se va a ver un poquito más relajada la ciudad quizá nada más en los días del mundial, pero pasa el mundial y volvemos al mismo problema. Luego lo de BTS, pues a la presidenta le urgen situaciones que permitan distraer la atención. Quiere que se le quiten los reflectores. Hemos visto en las mañaneras el rostro y la desesperación de la presidenta de que no se puede quitar de encima la presión de los periodistas que la están cuestionando con el tema de Rocha. Y vemos cómo la presidenta está en un monólogo con ella misma. Pruebas, 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 pruebas. Cuando ella sabe muy bien que en el tratado de extradición, pues no es el momento procesal para presentar esas pruebas que ella pide, ¿no? Tampoco ha pedido mucho con el tema de la gobernadora de Chihuahua, que la quieren someter a juicio político porque para ellos sería un distractor mucho más importante que está reclamando la defensa de la soberanía. El discurso de la presidenta en los festejos del 5 de mayo es verdaderamente espantoso. Eh, ¿Quién nos Claro. está invadiendo? Yo preguntaría. ¿Quién, quién viene con un fusil en la mano? ¿Dónde están los ejércitos gringos que vienen, como el ejército francés en aquella ocasión? Vienen a invadir el territorio nacional para que la presidenta salga y se rompa las vestiduras y diga que la soberanía nacional. No hay un ataque de esas características que amerite un discurso como el que pronunció la presidenta, que a mí me parece francamente un discurso decimonónico que no tiene nada que ver con lo que está pasando ahorita. Pero pues tiene un problema y Demetrio lo decía con toda claridad. La presidenta no tiene el poder suficiente, ya no te digo para extraditar a esos gobernadores, para detenerlos. Si para sacarlos, para que Rocha Moya pidiera la licencia, fue un verdadero problema para la presidenta de la República, pues ahora tú imagínate que nos cumplan los gringos y digan que también Marina del Pilar, que Ramírez Bedoya, que Américo Villarreal y todos los demás. Entiendo que también el gobernador de Durango anda ya con algunos problemillas por ahí. Entonces, imagínate a la presidenta de la República ahora ya completamente, yo diría, atorada en su propio discurso, porque ¿qué va a hacer cuando venga una denuncia en contra de un gobernador de la oposición? ¿No? Pues tendrá que estar el Claro. mismo, ella misma lo acaba de decir en las mañaneras, ¿no? Que si es una persona de cualquier partido, pruebas, 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 ¿no? Cuando eso no ha sido la lógica que han seguido. Y diciendo mentiras, porque dicen que el gobierno de Estados Unidos nunca ha extraditado a ninguno. Escuchan los discursos de Arturo Ávila, que tuvo que ser corregido en un programa de análisis político porque César Duarte, el exgobernador de Chihuahua, sí fue Así es. extraditado a los Estados Unidos a petición de México. Entonces, en fin, están completamente atorados con el punto y me parece que las políticas públicas que están queriendo, o los programas, más que unas políticas públicas, las medidas de gobierno que están implementando para el tema del mundial, pues no son más que cuestiones estrictamente cosméticas. Hemos visto reportajes específicos sobre el tema Monterrey, hemos visto reportajes específicos sobre el tema de la Ciudad de México y Guadalajara, y no van a lograr terminar las obras que comprometieron para el tema del Mundial. Samuel García, por cierto, pues otra vez como en el caso de Tesla, que ni un ladrillo, pero bueno, ahí se quedó igual con este tren que va sobre un solo, el monorriel, que no lo va a terminar para efectos del Mundial, ¿no? Ya terminaron la remodelación de los estadios, sí, pero la parte específica de la movilidad sí es un tremendo problema en la Ciudad de México y en Monterrey y en Guadalajara. Terrible escenario. Tal parece que las noticias
no llegan en buen momento y tal parece que el contexto no es el mejor, pero dentro de todo lo malo de la oposición, Maru Campos, gobernadora panista de Chihuahua, que pues fue el primer escándalo en el que la acusan de haber permitido la internación de elementos de la CIA para este mega operativo, donde se destruyó un gran laboratorio. Eh, ya ha sido pues objeto incluso de llamar a declarar a 50 funcionarios que participaron en este operativo para destruir estos laboratorios de narcotráfico, reitero. Ironía, qué contradicción, donde Metro Soy la Tijera, un gobierno que persigue, que le abre carpetas de investigación a elementos que están combatiendo al narcotráfico y a funcionarios que han sido señalados con datos de prueba, con diligencias, con investigaciones y sobre todo con la autorización de un poder judicial a través del gran jurado en Nueva York y obviamente requeridos por pues, la Fiscalía de Nueva York a través de esta medida cautelar llamada solicitud diplomática de detención provisional con fines de extradición. ¿No te parece que es un acto de incongruencia absoluta pretender crucificar a Maru Campos? Esto podría empoderar a Maru Campos y hay quien se ha atrevido a pensar que Maru Campos podría ser una candidata ideal para el 2030. ¿Qué opinión te merece este contexto, Demetrio? Mira, si le hacen juicio político y la desafueran, le va a pasar Oh, como a López Obrador, la van a lanzar a otro nivel, a nivel nacional. Yo creo que es una así bola es. de fuego, ¿eh? Yo creo que no van a proceder contra ella. Yo creo Ok, que simplemente quieren desviar la atención para decir, a ver, son dos gobernadores y el caso no van a poder comprobar que ella estaba enterada. Y yo creo que allí, yo no creo que hayan participado directamente en el operativo, operativo. pero sí creo que estaban presentes como testigos, pero no creo que hayan participado. Y ahí el que tiene también la información es el ejército, porque Así es. actuó la Guardia Nacional. Yo creo que es una bola de humo. Yo creo que el gobierno y la presidenta están viendo cómo salen de la bronca que tienen, porque sí tienen un problema. Yo creo que es la situación política contra Estados Unidos, con Estados Unidos, más difícil que hemos. Y todavía, esto es el principio, ¿eh? A ver, ¿qué va a pasar si Estados Unidos exige la extradición? ¿Se va a seguir negando? No le queda otra. Pero tampoco, insisto, tiene la fuerza para decir. Y yo siempre pensé eso. A ver, la presidenta, vamos a suponer que sabe, lo repito de una vez, que sabe que hay varios gobernadores y políticos metidos. Si no los denuncian allá, ella no puede actuar. Entonces, hasta ella, en cierta medida, por mucho que diga y que la soberanía y que patalee, en el fondo es la Ujú, única alternativa que tiene para empezar a limpiar la casa. Y ojalá totalmente. aproveche, que grite, que diga, que todo, pero va a llegar el momento que le van a apretar, él va a decir, ya déjate de cosas, queremos que nos envíes al gobernador, al senador. Senador. ¿Qué va a hacer? ¿Va a decir que no? Pues va, ahorita dice pruebas, pruebas. En cuanto le presenten pruebas, pues va a decir ella, ok, ya tengo pruebas. Entonces yo creo que ella está viendo cómo sale del hoyo, ¿no? Y no la tiene fácil. Sin lugar a dudas. Estamos llegando a la recta final de esta mesa de análisis y en atención al horario y al tiempo de nuestros invitados, quiero pedirle al doctor Marco Antonio Baños una reflexión final y una conclusión para esta mesa de análisis. Doctor Marco Antonio Baños. Mira, estamos en un momento en el cual nos situamos ya en el preámbulo de lo que van a ser las elecciones del 2027, Claro, con un entorno político extremadamente complicado. Yo creo que el morenismo jamás pensó que antes de las elecciones del 27 vivirían una situación como la que están viviendo. claro. Vemos, yo creo que muchos personajes del morenismo que empiezan a ser prácticamente repudiados por la sociedad. Y yo creo que particularmente en estados como el propio estado de Sinaloa, como Michoacán, como Campeche, pues me parece que la ciudadanía tiene elementos suficientes, más allá del trabajo que realice la oposición, tienen elementos suficientes para evaluar lo que ha pasado con estos gobiernos. Nada más que hay un pequeño problema. La seguridad de esas personas depende del propio morenismo con los gobiernos locales y con el gobierno federal. Entonces, si ya vivimos con el caso de Rocha en el 21, el tema de prácticamente el robo de una elección por parte del narco,
imagínate lo que podría desatarse ahora en el 2027. No es un tema menor. Yo creo que habrá que darle una buena pensada, habrá que ver cómo debe enfrentar la oposición las elecciones del 2027, pero lamentablemente la oposición, y sigo insistiendo en el punto, está brillando por su ausencia en un momento donde la participación de la oposición es crucial, en un momento donde evidentemente el gobierno acusa, uno de los temas, el oficialismo en general acusa un momento de una enorme desacreditación con las cosas que han venido haciendo y que les van a seguir votando. Entonces, ojalá que la propia ciudadanía y que los partidos de la oposición pues vean esta situación, y creo que también tendremos que darle un enorme seguimiento al Instituto Nacional Electoral con todas las problemáticas que creo que merecen una mesa en lo particular para ser revisadas. Cómo se dan Claro. los nombramientos, cómo está la correlación de fuerzas, cuáles son las primeras declaraciones y las primeras acciones que están haciendo los nuevos consejeros electorales. Es un verdadero desorden lo que está pasando en esa institución, y es evidentemente una expresión pública ya de lo que es la colonización de una institución que ha sido clave para la democracia mexicana y que la perdimos con la última renovación de consejeros electorales. Totalmente de acuerdo, doctor Marco Antonio Baños. Te reiteramos nuestro reconocimiento y agradecimiento porque mañana dictarás una conferencia magistral en el Colegio Nacional de Abogados Foro México, precisamente donde abordarás este tema tan preocupante y polémico como la reforma político-electoral, este famoso Plan B, sus consecuencias, sus repercusiones institucionales y cómo esto afectará a la democracia y a los derechos de los mexicanos. Muchas gracias, doctor Marco Antonio Baños. Pues aunque no sea magistral, pero sí la voy a dictar. En una voz autorizada, la de un experto en materia político-electoral, el doctor Marco Antonio Baños, mañana estará en el Hotel Fiesta Inn de Plaza Universidad dictando esta, reitero, magistral conferencia en materia Gracias. político-electoral, porque además hay pocos expertos en esta materia y el doctor Marco Antonio Baños es uno de ellos. Muchas gracias, doctor, te agradezco mucho. Gracias, un Ah, placer. Ahora quiero pedirle a don Demetrio Soy de la Tijera, otra voz autorizada, otro experto en materia política, un hombre con amplia trayectoria y con pues el conocimiento suficiente para expresar una opinión. Don Demetrio, una conclusión final, una reflexión para cerrar esta mesa. Decían, hay una frase tremenda que es, para que esto mejore tiene que ponerse peor. Oh, Y, y se está sí, poniendo peor, ¿eh? es Porque correcto. aquí hablamos de varios gobernadores, pero nos faltaron otros, nos faltó Durazo, que también Así fue, Sonora, fue tramposísimo en las elecciones, Guerrero, y tú, Guerrero, es decir, hay muchos. Y otro que, a ver, y si esto llega, Morelos. y si esto llega a los hijos de López Obrador, ¿tiene la fuerza la presidenta? No tiene la fuerza. Ella, sí, de veras, a mí hasta me da lástima, ¿no? Porque cualquiera que tenga la sombra de López Obrador atrás, yo no creo que haya ido a Tabasco a hablar, digo, a hablar con él, a Palenque, no creo, sería tonto, sería tan evidente, ¿no? ¿No? Hay muchos Zooms como estos que no hacen necesidad que vaya personalmente. Pero lo que sí es un hecho es que la sombra de López Obrador está atrás. Y todos los que estamos hablando son gente de López Obrador, no son Claro. gente de ella. Ninguno de los gobernadores, y yo insisto, y si los hijos están involucrados, López Obrador no va a permitir, bajo ningún concepto, no va a permitir que varios gobernadores se vayan a Estados Unidos, mucho menos sus hijos. Entonces la situación no tiene una salida pronta, ¿eh? Yo creo que tendría que negociar algo con Estados Unidos para que, pues, porque ya hay un vocero de Estados Unidos, creo que el procurador, que anunció que son Así los es. primeros que vienen más. Entonces, la situación es muy crítica, no nos debe dar gusto, la verdad. Se va a debilitar Morena, pero Morena está en el poder. Y si está en el poder y si debilita, se debilita toda la estructura del gobierno y se debilita México. Ahí está este análisis profundo, contundente y objetivo de una voz autorizada, de un analista político con amplia trayectoria. Don Demetrio Soy la Tijera, amigo de Contrastando las Noticias, muchas gracias. Te reiteramos la invitación. Sé que tienes un compromiso de viaje de trabajo. Estaremos, pues, con mucho gusto deseándote un feliz viaje y con gusto te estaremos esperando ahora a tu regreso. Con todo gusto y gusto estar con ustedes en esta plática. Muchas gracias. Don Demetrio Soy la Tijera,
aquí en Contrastando las Noticias. Amigos, no le cambien, ya viene el maestro Nelson Vargas, que además fue su cumpleaños, platicaremos con él de los compromisos deportivos, pero también de muchos proyectos en materia empresarial. No le cambien, regresamos, vamos a una pequeña pausa y seguimos, claro, contrastando ideas, regresamos.